Muy buenos días. Desde la Fundación Talleres de Oración y Vida, deseamos para ustedes un tiempo lleno de paz. En esta oportunidad entregaremos la charla La Gracia del Perdón, que está basada en conferencias y libros del Padre Ignacio Larrañaga, y queremos hablarles del tema del perdón para llegar a ese precepto fundamental que nos dejó Jesús: ámense los unos a los otros. Conscientes que para llegar a una pacificación interior será necesario, naturalmente y en primer lugar, hacerlo a través de la comprensión de nuestro propio misterio. Entonces, comenzaremos diciendo que gran parte de las personas tienen dificultad para aceptar a los demás porque no consiguen aceptarse a sí mismas. El que se rechaza a sí mismo rechazará a los demás. Y el primer paso será entonces aceptarse a sí mismo. Y eso es difícil. Y en otra oportunidad podremos ahondar en este punto, pero hoy nos vamos a dedicar al tema del perdón. Hoy, más que nunca, vemos una situación común entre nosotros, que es vivir en la superficie de nosotros mismos. Y muchos, en lugar de enfrentarse al propio misterio, prefieren cerrar los ojos y buscar refugio en personas, instituciones o diversiones. El perdón es el don de los dones, como dice la palabra. Y es el don en realidad más difícil de regalar. En la raíz de todos los conflictos fraternos está el problema del perdón. Por eso, cuando Dios levanta la mirada hacia nosotros, el primer territorio en el que nos sentimos desafiados es esa sorprendente pregunta: ¿dónde está tu hermano? La intención al hablar del perdón es derribar los muros que separan a las personas entre sí. Porque si deseamos aceptar a alguien, lo entenderemos hoy, en este momento, en el sentido de perdonar. Porque perdonar es abandonar el resentimiento en contra de una persona y extinguir los sentimientos de hostilidad como quien apaga una llama. Debiéramos preguntarnos así, si odiamos a alguien, y permítannos esta expresión tan fuerte, ¿quién sufre? ¿El que odia o el que es odiado? Cuando lanzo esas cargas emocionales tan agresivas en contra de otra persona, ¿saben? Esta ni siquiera se entera. Está bailando feliz en la vida, completamente desligado de mí. En cambio, yo estoy siendo lentamente presionado y aprisionado por mis propias sombras. El día que perdone, sentiré un alivio tan grande que acabaré diciendo: vale la pena perdonar. Y como todo lo que requiere esfuerzo y perseverancia, la gracia del perdón llegará lenta pero eficazmente. Nosotros leíamos permanentemente en los libros y charlas de Padre Ignacio que él distingue el perdón intencional y el perdón emocional. Veamos el perdón intencional. Es aquel en que se perdona, pero con un perdón de la voluntad, es decir, uno quiere perdonar, no sentir malevolencia u hostilidad, aunque sigue sintiéndose aversión y antipatía en contra de aquella persona. Sin embargo, es un verdadero perdón porque es de la voluntad, pero sabiendo que la voluntad no tiene capacidad de influir en el mundo de las emociones. Este perdón no cura, no sana. Veamos el perdón emocional.
Este es un perdón que verdaderamente sana y cura. Es aquel en que se perdona y se siente. ¿Qué se siente? Algo así como la sensación de tener fiebre alta y que de pronto desaparece. Y vemos que hay 3 maneras de perdonar. La primera, esta primera clase de perdón es desligarse mentalmente, que no es perdón propiamente tal, pero tiene las características de perdón. Ahora, si la ofensa es grave y reciente, en esos primeros momentos lo fundamental que hay que hacer es borrarlo, sacarlo de la mente, no pensar en eso, desprendernos de esta persona o recuerdo. Porque pasar días y noches dándole vueltas es una barbaridad, porque las heridas se van abriendo y ahondando más. Vamos a intentar olvidar, echar fuera como si fuera un tumor maligno. Es lo que llamamos una pedagogía para no envenenarnos y de esta manera llegar finalmente al perdón. Y la segunda clase de perdón es el perdón de comprensión. Es uno de los perdones más eficaces, más saludables y más sabios, y comenzaremos diciendo que si supiéramos comprender, no haría falta perdonar. Miren, pensemos en este momento en la persona más desagradable que podamos recordar y vayamos aplicando las siguientes reflexiones. Fuera de casos muy especiales, nadie actúa en este mundo con mala intención. Es posible que a nosotros mismos nos hayan atribuido malas intenciones y sabemos lo doloroso que es porque las intenciones no se pueden desmentir ni se pueden confirmar. Por eso los verbos suponer, presuponer, interpretar, atribuir intenciones, decir medias verdades, significa lo siguiente. Si alguien está contando algo respecto de otra persona y lo está contando objetivamente, es correcto. Pero si está omitiendo un pequeño detalle que da sentido a todo, es una media verdad. Y las medias verdades son peores que las calumnias. Es posible que la actitud, normal de una persona para con otra sea la actitud de benevolencia. Si no me hacen daño, yo voy a proceder con benevolencia. Y si procedo en contra del otro, es por los males que me han dirigido y que yo arrastro conmigo. Si una persona nos hace sufrir tanto, ya pensamos cómo nosotros le hacemos sufrir a ella. ¿Quién sabe si no dijo lo que dijeron que dijo? ¿O quién sabe si no hizo lo que dijeron que hizo? ¿Y quién sabe si lo que dijo o hizo estaba en otro sentido y en un contexto completamente diferente de como yo lo entendí? Algunas personas parecen agresivas. No es agresividad. Es un modo de darse seguridad a sí misma. Si una persona es difícil para uno, más difícil es para ella misma. Y si hay una persona interesada en no ser así, es ella misma. Y si está haciendo tantos esfuerzos para ser de otra manera y no lo consigue, bueno, ¿qué culpa tendrá? ¿Qué sentido tiene irritarse contra un modo de ser que nunca escogió?
merece nuestra repulsa o nuestra comprensión? Y quién sabe si compasión. Hay algo precioso que observamos todos los días de nuestro Padre, y es la misericordia. En el último de los casos, ¿no será el ofrecer la misericordia el mejor modo de perdonar emocionalmente? Si supiéramos comprender, no haría falta perdonar. Recordemos que comprender es de sabios, saber cómo es la naturaleza humana. Y como dice San Pablo, no hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Si supiéramos comprender, no haría falta perdonar. Solamente nuestro Padre Dios sabe perfectamente hasta qué punto mi libertad estuvo anulada o condicionada por procesos exteriores. Pero eso, ¿quién lo sabe? Solo Dios Padre lo sabe. Por eso decimos que Dios no perdona, sino que siempre, siempre Él comprende. No necesita perdonar, siempre comprende. Él sabe todo. Por eso lo típico de Dios es la misericordia, el amor gratuito. Aunque nosotros fuésemos rebeldes, tercos, obstinados, testarudos, entonces podríamos pensar que Dios, nuestro Padre, se encendería de furia en contra de nosotros. Pero no sucede eso, sino todo lo contrario. Él siente compasión, cariño, benevolencia y ternura por sus hijos. Es decir, lo que no merecemos nos lo da, y no es de extrañar, porque Él sabe y conoce el fondo de nuestro ser y hasta dónde hay libertad o no. Debo aceptarme a mí mismo y no como a mí me gustaría ser, sino tal como soy, con algunas cualidades y algunas carencias. Debo aceptar al otro no como a mí me gustaría que él fuese, sino tal como es, con algunas cualidades y algunas carencias. Somos así. Si supiéramos comprendernos, cuánto menos sufrimiento y nuestra paz interior estaría maravillosamente presente y no haría falta perdonar. Veamos ahora la tercera clase de perdón. Es el perdón en el Espíritu de Jesús. Este perdón consiste en identificar toda mi emoción y toda mi atención en Jesús con una gran concentración. Sentir que yo voy teniendo los mismos sentimientos del corazón de Jesús, que los ojos de Jesús son mis ojos, sus brazos, mis brazos. Su interioridad, podríamos decir de alguna manera, mi interioridad. Que yo sienta lo que Jesús sentía al morir en la cruz respecto a esa persona desagradable o enemiga. Y voy a mirarlo con los ojos de Jesús y voy a abrazarlo con los brazos de Jesús y voy a identificarme con Él. Jesús y yo, los tres en una misma unidad, una misma realidad. Y esto es más perdón y es más amor. Muchas personas, habiendo dado esta clase de perdón en el Espíritu de Jesús,
nunca más sintieron nada en contra de aquella persona. Es como si Jesús, Señor omnipotente, hubiera cambiado la materia prima de esa persona. Saber que el ser humano es así, ser sabios y dejarlo todo en las manos de Dios y luchar a fin de que nosotros nos libremos de esos sentimientos tan negativos. Hay pues efectivamente una especie de milagro así en términos humanos y al parecer esta clase de efectos se dan frecuentemente en este perdón en el Espíritu de Jesús. Para terminar, diremos que de la gracia que nos regala Dios nuestro Padre y de nuestra perseverancia, depende de que alcancemos una paz nunca imaginada. Volvamos a repetir actos de perdón. Aquellos que van mejor con nuestra estructura de personalidad o con nuestra manera de ser y sintamos cómo va desapareciendo la oscuridad y la paz entra y llena nuestra alma como un aire fresco. Que Jesús perdone en nosotros. Amén. Muchas gracias por su atención y pronto, con mucho gusto, nos encontraremos nuevamente para escuchar otros contenidos de la espiritualidad de los talleres de oración y vida. Que tengan una muy buena tarde y hasta pronto.